Buenos días, queridos estudiantes de octavo año de educación básica. Nos estamos adentrando ya al quinto parcial con el texto, dentro del cual tenemos el tema estadística y probabilidad. Vamos a ver qué es la estadística brevemente. La estadística es una ciencia, una técnica que se encarga de reunir, clasificar y contar hechos de la vida, para lo cual vamos a plantearnos un objetivo clase. Dice, interpreta la información de un conjunto de datos analizando situaciones de la realidad cotidiana. Dentro de la estadística vamos a estudiar un subtema que trata de tres factores. Hablar de variables, datos y frecuencias. Vamos a ver qué es una variable. Es una propiedad que se puede estudiar en una población con individuos o elementos. Vamos a ver qué son datos. Los datos de un estudio estadístico se disponen en tablas para clasificar y organizar la información. Si es que tenemos una variable, por ende ya aparecen los datos. Y cuando tenemos variables y datos, sí, vamos a estudiar las frecuencias. Las frecuencias se clasifican en absoluta, relativa y absoluta acumulada. Vamos a ver un ejemplo demostrativo de las variables. Sí, vamos a hablar de variables. Las variables se clasifican en variables cuantitativas, estas que se pueden medir y expresar con números. Y las variables cualitativas representan una característica, una cualidad. Estas no se pueden medir. Vamos a dar ejemplos de variables cuantitativas. La estatura de una persona, ¿sí? La longitud de una calle, el peso de un quintal de papas, el peso de objetos, etcétera. Ahora vamos a hablar de ejemplos de variables cualitativas, ¿verdad? Que esas dicen, repito, se refieren a la cualidad o característica de las personas. No se pueden medir, ¿sí? Por ejemplo, el color de un cabello, color de ojos, la personalidad, etcétera. En definitiva, la estadística comprende o trata del estudio de variables, de datos y frecuencias. Estos son datos que se pueden almacenar, recoger, organizar en tablas de frecuencias. Una vez que tenemos ya las tablas de frecuencias, nos adentramos así a interpretar, para lo cual con ejemplos característicos se irá poco a poco desarrollando. ¿Sí? Ojalá sea de su agrado, de interés, ¿sí? Esta clase sobre hablar de la estadística, que es un tema muy importante. Sin más que decir, queridos estudiantes, me despido. Será para una próxima oportunidad. Gracias, muchachos.